Café con Leche, la voz de los latinos en América. Estamos transmitiendo desde hermosa 1470M, 96.9 FM. Les habla Lilia Galindo. Me acompaña el juez de LaMon. Él es un orador motivacional que cada jueves nos levanta el espíritu con su mensaje. Oh, good morning. Buenos días. Good morning. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bienvenido. What topic do we have for today, my dear Jenna? We're going to talk about creating your personal GPS. And we're going to talk about that because nowadays we rely very heavily on GPS to get us where we want to go. So let's talk about how we do that in our lives as well. Sounds really good. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de cómo crear nuestro GPS, que es la manera de darnos guía para llegar a todos los lados. Siempre usamos eso y dice, y ya que funciona también para llegar a lados, bueno, pues podemos crear también nuestro propio GPS para que nos guíe a donde queremos ir. Now, if you had to go to a special event in Santa Maria and you've never been there before, how would you get there? With my GPS. With your GPS. And what would you do with your GPS? What's the first thing you do? I say, where do I want to go? Well, you plug in the address, the destination where you want to go. And then what does GPS do for you? They find me the right way and the shorter way, the best way to go. It gives you the route or the path to get to your destination. That's what GPS does for us when we get in our automobile. So when we set our personal goals, we should set up a system. I'm going to call it our Goals Progress Strategy, GPS, our Goals Progress Strategy, so that we can check regularly as to whether we're on the right path. Bueno, dicen, cuando quieres ir a un evento especial, bueno, pues, ¿qué es lo que haces, verdad? Le pides a tu GPS que le das el destino al que quieres llegar y entonces te va a decir varios caminos para que puedas alcanzar ese destino. Dice, y si nosotros también hacemos lo mismo y ponemos nuestras metas personales, pero además vemos que nuestras metas las estamos vigilando a través de ver el progreso que tenemos y decidimos una estrategia para darles ese seguimiento y así podemos saber si están progresando o no. Now, last January 26th on the show, we talked about the importance of setting goals. We talked about how important that is because it gives us an incentive to act. It gives us a decision-making process. It helps us to avoid distractions, and it helps us build our confidence once we have success and we reach our goal. Now, our GPS system in our car already knows the importance of having a goal. If you don't plug in a goal or a destination, then GPS can't do anything for you. That's right. Bueno, dice entonces, es importante que tengamos bien entendido que el ponernos metas personales y luego darle seguimiento, pues nos va a llevar a muy buen camino. Dice, el 26 de enero, en el programa del 26 de enero, hablamos de la importancia de establecer metas para que nos ayude a hacer nuestras decisiones, ¿no? Para que podamos hacer nuestras decisiones basadas en esa meta que tenemos y que podamos ir en esa dirección y evitar distracciones porque tenemos
muy claro qué es lo que queremos hacer. Eso nos da confianza cuando además alcanzamos esas metas y nos volvemos exitosos. Now, once the GPS system gives you the route, it constantly is checking to make sure that you're on the route. Yeah, that's true. Dice, bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer es prender el GPS, ¿verdad? Si no prendemos el GPS, pues no nos va a dar ninguna ruta ni nos va a llevar a ningún lado. Pero cuando lo hacemos, entonces nos va a decir cuál es la mejor ruta y no solo eso, le va a dar seguimiento de si estamos en la ruta que originalmente nos dijo o no. Nos va a evitar que nos desviemos de esa ruta. Now, in life, we don't have to constantly check. I mean, for example, if my goal is to finish law school, I don't have to check every day to make sure I'm on the right path to finish. But I do have to check. So the first thing to keep in mind when you're creating your personal GPS is that you review. You've got to review where you are in terms of where you want to go. Now, we're already into the 120th day of this year. So 1/3 of the year is gone already. Wow. So if you set goals at the beginning of the year, now is a good time to review to see where you are in relation to your goals. Bueno, dice, ahora en nuestra vida, dice, no tenemos que estarnos checando constantemente, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo decidí ir a la escuela de ley para convertirme en abogado, pues no estaba checando constantemente si estaba yo bien o no, porque ya sabía que estaba, pero lo que sí tenemos que hacer es estar periódicamente checando que estamos en el lugar adecuado. Dice, dónde queremos ir y en dónde estamos de lo que originalmente hemos planteado. Por ejemplo, de esta sesión que tuvimos el 26 de enero, pues ahora ya en este año ya han transcurrido 128 días del año y es importante el saber si se planteó una meta en ese entonces, qué es lo que se ha alcanzado. And so the other thing that the GPS does, if you make a wrong turn, in the old devices they used to have, it would say recalculating. Uh-huh. And now it doesn't necessarily say recalculating. It just gives you new instructions or new path to take. And so that's what we should also be doing as we review where we are in relation to our goals. We need to look at whether we need to revisit what our goals were. Sometimes a goal needs to be changed. Sometimes the goal stays the same, but the path to get there changes. Or sometimes the time that you set, the deadline you set, maybe we have to change the deadline and give ourselves more time. But that's the kinds of things that we have to look at when we revisit our goals. Dice, el GPS también nos ayuda a ver que estamos en el camino adecuado para alcanzar nuestra meta. Dice, antes te decía el GPS, haciendo nueva ruta, ahora ya no, ahora te conduce al mismo lugar de otra manera, te busca por otra manera para que puedas llegar a tu destino. Así es que lo que nosotros tenemos que hacer entonces es estar revisando si vamos en el camino adecuado en nuestras metas y tenemos que revisitarlas y a lo mejor cambiar la manera como lo vamos a lograr o cambiar la fecha en la que lo vamos a lograr. Pero hay que estar revisitando y revisando en dónde estamos con lo que respecta a nuestras metas. And so we also have to look at, what were the challenges during the process?
Did we not allow enough time? Did we not have the right financing? Were there some unexpected things that come up we just couldn't avoid? And then maybe there's some things that we did wrong. We just made a wrong turn. And we have to figure out how we make the adjustment so that in the next period of time, that we'll do better at reaching our goal. Dice, bueno, y entonces lo que necesitamos es estar revisando nuestras metas. A veces vamos a tener que hacer algunos ajustes y dice, tenemos que, por ejemplo, a lo mejor no tuvimos la suficiente capacidad financiera para poder lograrlo, no tuvimos suficiente tiempo, se presentaron obstáculos que no habíamos contemplado originalmente o incluso hicimos alguna cosa que era incorrecta, que estaba mal. Entonces tenemos que revisitar todo eso y decir, ok, ¿cómo otra vez me destino o cómo otra vez me dirijo a la meta que me había yo planteado? So we review, we revisit and reset. And the final thing that we need to do for our personal GPS system is re-energize. We have to gain that same enthusiasm about reaching our goals as we had at the beginning. Like at the beginning of the new year, we say, oh, it's a new year. I'm going to do this, and I'm going to lose weight, and I'm going to stop smoking, and I'm going to get a new job, and I'm going to start a business. And we're very excited about it. And then when we get to like 1/3 in the year, it's like, But we have to figure out how we keep our energy and our enthusiasm up. And that's why we listen to Café con Leche on Thursdays at 8:30 so we can get our motivational message. Very good. Dice, entonces lo que tenemos que hacer en este proceso es revisar, revisitar e incluso volver a empezar si es necesario. Pero lo más importante, tenemos que volvernos a llenar de entusiasmo y alegría, de energía, como cuando originalmente planteamos nuestra meta. Dice, por ejemplo, a principios de año siempre estamos muy contentos y nos planteamos un montón de metas como voy a perder peso, voy a salir a hacer ejercicio, voy a irme a la escuela y entonces, bueno, pues ya cuando estás en este tiempo dices, se me hace que mejor no. Entonces lo que tenemos que hacer en ese momento es reenergizarnos y recordar que todos los jueves a las 8:30 el juez de LaMon y Orador Motivacional está aquí para ayudarnos a ponernos el entusiasmo nuevamente hasta el cielo. So every time you use your GPS in your car, think about your personal GPS too, and keep checking your goals and revising as you need to. O sea, cada que inicie un día y cada que use su GPS personal, acuérdese de ponerse el suyo también y de cómo hay que estar checándolo y empezándolo otra vez o revisándolo otra vez para que tengamos éxito. Thank you, Dana. It was a pleasure to talk to you. Hasta la vista. De nada, hasta la vista.